Listo, chicos. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es las componentes de un vector y sus diversas representaciones, ¿no es verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con las componentes de un vector? Pues en mucha atención. Sencillo. Primero que nada, vamos a tener que una especie de plano cartesiano. Un primer cuadrante, dejémoslo aquí. Y obviamente va a tener, ¿qué cosa? Un vector. ¿Sí? Dibujemos un vector. ¿Ya? Entonces, cuando vemos que un vector está de manera diagonal, siempre va a tener una dirección. Cabe recalcar que la dirección siempre va a significar, ojo, siempre, cada vez que te indiquen dirección en lo que es ¿cómo se llama? En lo que es con vectores, siempre va a ir con el ángulo, ¿qué cosa? Siempre va a significar ángulo, ya sea un ángulo alfa, ya sea un ángulo teta, ¿no verdad? En cuestiones así, ¿sí? Entonces, una vez dicho eso, ¿no verdad? Tenemos que descomponer este vector. ¿Y cómo se descompone? Siempre se va a descomponer en qué cosa? En su componente en X y su componente en Y, ¿sí? Su componente en X y su componente en Y. Entonces, aquí hay que tener bastante, como por así decirlo, bastante cuidado, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado. ¿Cómo? Porque para poder definir, no solamente te voy a dar la fórmula directa, hay que saber de dónde sale esta fórmula. Así que voy a armar este de acá, de cierta manera, como lo voy a ubicar aquí. Imaginémonos que tanto este vector de aquí, en el que tengo la componente en Y, hay como un foco y y la sombra de este vector se va a reflejar por acá. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces, se quedaría algo así. Ahí tendría la componente en BY, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Para que vean e identifiquen bien los valores. Sí. Y aquí vamos a hacer una de las preguntas típicas que tal vez te hagan el día de mañana. Y acá estaría la componente en X. Esto como tal, ¿no es verdad? Esto como tal, ¿sí? Esto como tal, ¿qué es? Esto es un triángulo, ¿qué cosa? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, como tal, ¿no? Y aquí pues, estaría el ángulo teta. Ahora, lo primero que debemos identificar es que como es un triángulo, este lado donde está el vector de color azul, que es el que yo coloco, hay que decirle que es vectorial. O sea, hay que sacarle el módulo, ¿no? Hay que sacarle el módulo de ese vector, ¿sí? Como tal, porque necesito saber, porque si pongo el vector, un vector tiene, por así decirlo, las coordenadas y no puedo trabajar en coordenadas, tengo que trabajar con su módulo porque es un triángulo. Entonces, lo primero que hay que identificar es que ya sabemos que esto de entrada, el lado más largo que es la hipotenusa. Y obviamente este es un cateto y este es el otro cateto. Pero de eso no nos sirve mucho, porque debemos identificar quién vendría a ser mi lado opuesto y mi lado adyacente. ¿Y cómo identificamos eso del lado opuesto? Con lo del lado adyacente. Ojo, vamos a poner aquí otro triangulito. Lo vamos a poner aquí para que todo el mundo observe. Y para que sepas cómo puedes identificar cómo descomponer vectores. Porque no siempre la misma fórmula de los vectores se mantiene, como las que vamos a hallar ahorita. Ojo, y lo vamos a hacer demostrando con cálculos, ¿sí? Entonces, tú ya sabes que aquí es la hipotenusa, ¿ya? Y vamos a poner que tenemos un ángulo aquí, ¿sí? El ángulo está aquí. Y tú te paras aquí tú te paras. Entonces, ¿quién vendría a ser el lado opuesto? Tal como el nombre lo dice, el lado opuesto es el que está a frente tuyo, al frente tuyo. Es el lado que siempre va a estar al frente tuyo, o en este caso, al frente del ángulo. ¿Y quién vendría a ser el lado opuesto? Este vendría a ser el lado opuesto que lo voy a representar con LO. Y ahora, ¿quién vendría a ser el lado adyacente? Es el lado adyacente, es el cateto
que está entre sostiene al ángulo, por así decirlo, entre la hipotenusa y uno de sus lados. Aquí está la hipotenusa, aquí está el ángulo y este es el lado adyacente. O si lo quieres ver, es por el que está encima del ángulo o o donde tú caminarías, por así decirlo. ¿Sí? Este vendría a ser el lado adyacente y este vendría a ser el lado opuesto. Ahora, ¿qué pasaría? Copiaremos la misma gráfica. ¿Ya? Copiamos, pegamos aquí. ¿Qué pasa si ahora yo, ojo con lo que voy a hacer? Ojo, yo lo cambio. Presten atención. Ahora, imaginémonos que el ángulo, como tal, ¿no? ¿Verdad? Imaginémonos que el ángulo en sí de aquí fuera alfa, ¿sí? Entonces ya aquí ya cambia la cosa, porque para alfa ya es diferente. Hay que encontrar su lado opuesto y su lado adyacente. Cada ángulo tiene su lado opuesto y su lado adyacente. Lo único que siempre va a mantener, ¿qué cosa? Es la hipotenusa. Siempre la va a mantener. Siempre. Siempre la va a mantener. Entonces, ¿para quién sería el lado opuesto? Entonces, para alfa es el lado opuesto. Es el que está al frente. Y su lado adyacente es el que está aquí. Noten la diferencia para, para teta y para alfa. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, alfa, su lado opuesto es el lado adyacente de teta. Entonces, las cuestiones en sí cambian. Siempre van a cambiar dependiendo de cómo te ubiques de cómo te estén dado el vector. Entonces, presten atención todos. ¿Sí? Como estamos en el caso de que estamos aquí, de ahí vamos a definir ¿qué cosa? Las identidades trigonométricas que te están dando. ¿Y cuáles son? Ojo con lo que voy a decir. ¿Y cuáles son? Sencillo. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son las identidades trigonométricas? Por lo general, vamos a trabajar con la de seno de teta. ¿Y cómo se define el seno de teta? Es sencillo, como lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si lo reemplazamos bien bonito, el seno de teta va a ser igual al lado opuesto, que en nuestro caso, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser BY. Ojo que ya estoy trabajando ya acá. Y la hipotenusa vendría a ser el módulo del vector. Cosa que si despejo bien bonito, el módulo del vector me quedaría como módulo del vector por el seno de teta. Y aquí encontraría ya una de las fórmulas para hallar la componente, en este caso en Y. Ahora, ¿cómo deduzco la de X? Sencillo, así mismo. ¿Con qué fórmula lo usaría? Con el coseno de teta. El coseno de teta se define y siempre se va a definir el coseno de un ángulo, ya sea teta, alfa, siempre va a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si despejas bonito, si reemplazas bien bonito el lado adyacente para el triángulo que tengo aquí encerrado en negro, es BX. Y acá, ¿qué pasa? Acá se queda como el módulo del vector. Cosa que Bx lo despejas bonito y te quedaría el módulo del vector. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo, que en este caso sería teta. Y listo. Acabo de deducir cómo puedo yo, qué cosa, de las fórmulas, o sea, cómo deducir las fórmulas para descomponer qué cosas para descomponer un vector y sacar sus coordenadas. Pero asimismo, puedo deducir la fórmula para encontrar, ¿qué cosa? Para encontrar también el ángulo o la dirección del vector y cómo la calculo. En este caso, se utilizaría, ¿qué cosa? La tangente de teta, o sea, la tangente del ángulo. Que la tangente del ángulo se define como tal, como lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, la tangente de teta te quedaría, reemplazándolo con el triangulito que tengo acá arriba, te quedaría como BY sobre BX. Despejamos teta y teta haciendo un despeje más directo, que te quedaría como tangente a la menos 1 de BY sobre BX. Pero aquí voy a hacer un alto. Esto tal vez no te lo mencionan en los libros, pero esta parte de aquí, justo la parte amarilla, tú me vas a ponerlo siempre en valor absoluto. Ya vas a ver por qué. Ya vas a ver por qué. Explicamos un poquito más y voy a hacer énfasis en eso.
pero ya vas a ver por qué yo te recomiendo que uses en positivo, ¿sí? Yo te recomiendo que uses siempre en positivo y ya vas a ver por qué. Perfecto, sigamos, trabajemos. Entonces, si ya tengo esto de aquí, que prácticamente es lo que yo acabo de hacer, con todo lo que acabo de hacer, podemos ya decir que si tienes este caso, y ojo con lo que voy a decir, ojo, si tienes este caso, un ratito, que si tienes este caso, a este caso lo vamos a llamar con respecto al eje X. Con respecto al eje X. Y aquí quiero que todo el mundo me preste mucha atención. ¿Por qué con respecto al eje X? Observen, miren con qué está el ángulo. El ángulo está con, aquí recuerda que este es el eje X y acá recuerda que este es el eje Y. Mira que el vector está aquí y encierra el ángulo. ¿En qué? El ángulo, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra entre el vector y el eje X. Así que si el ángulo está teta con respecto, bueno, mejor cambiémosle en vez de teta, pongámosle ángulo con respecto al eje X o puede ser al eje X, o te pueden poner ahí en específico que te pueden decir, ¿sabes qué? Con respecto al eje horizontal, que prácticamente es lo mismo, ojo, que prácticamente es lo mismo. Entonces, las formulitas que acabamos de encontrar se van a usar con tranquilidad. Se van a usar con tranquilidad. Es decir, que si tú tienes, y anda poniéndolo como una nota personal, es que si tú tienes, las fórmulas que vas a usar serían que si yo calculo Bx directamente puede ser módulo del vector por el coseno del ángulo. By va a ser, ¿qué cosa? El módulo del vector por el qué? Por el seno del ángulo. Y si quisiera calcular el ángulo, ¿qué sería? Tangente a la menos 1 del valor absoluto de By sobre Bx. Entonces, es la fórmula que acabamos de deducir. ¿Qué cosa? Aquí hace un rato. Pero hay algo adicional que también nos falta. Ya supimos cómo encontrar las componentes tanto en X como en y dedujimos la fórmula para encontrar qué cosa, su ángulo o dirección. Pero ahora, ¿cómo podrías tú calcular el módulo o la magnitud? Aquí voy a hacer mucho énfasis. El módulo es lo mismo que magnitud, es lo mismo. Módulo y magnitud de un vector son lo mismo. Cuidado, se confunde. Un vector puede tener magnitud y dirección. Es lo mismo que te digan módulo y dirección. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo calculas? Mira el gráfico de aquí. Observa el gráfico de aquí. Tienes un triángulo rectángulo y se supone que la hipotenusa guarda el módulo del vector. Y si es un triángulo rectángulo, para calcular la hipotenusa, ¿qué sería? Aplicar el teorema de Pitágoras, que sería la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y así tú podrías, ¿qué cosa? Calcular el módulo. Y esta fórmula también se va a aplicar cada vez que tengas en la parte de acá. Entonces el módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de bx cuadrado más by al cuadrado. ¿Sí? Eso siempre se va a aplicar. Y cabe recalcar de entrada, el módulo y magnitud siempre, siempre siempre, desde antes de que tú nacieras hasta donde tú naciste y hasta ahora donde estás viviendo, siempre será positivo. No existe como tal un módulo negativo. No existe. Módulo y magnitud siempre, como es lo mismo, siempre serán positivos. Y ahora te preguntas, profesor, ¿por qué es positivo? Observa la fórmula. Te hago una pregunta. ¿Existen raíces cuadradas o pares de un número negativo? Como tal, no te va a existir. O sea, sí existe, pero es imaginario. Pero eso a mí no me interesa en un vector. Yo no estoy dibujando un vector imaginario, estoy dibujando un vector en plano real. Entonces, un plano real, o sea, un plano que todo es positivo. Sus coordenadas, tanto en X como en Y, pueden ser negativos. Su ángulo puede ser positivo
dependiendo hacia dónde gire, o puede ser negativo también dependiendo hacia dónde gire. Pero lo que nunca va a ser negativo en un vector es su módulo. Grábense eso. Nunca, jamás. Si alguien te dice, no, es que el módulo es negativo, no. O si no te están poniendo una trampa. Si, por ejemplo, oye, el módulo es -3, por lógica, ¿qué vas a deducir? Eso va a estar mal. Entonces el módulo sería 3, no -3. Pero repito, jamás, jamás va a ser negativo. ¿Sí? Jamás. Y bueno, eso es con respecto al eje X. Pero ahora vamos a copiar la gráfica y mira lo que te voy a poner a continuación. Escriban por el chat todas las preguntas que sean necesarias, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si yo en cambio, ojo con lo que te voy a poner, el ángulo ya no te lo pongo con el eje X, ahora te lo voy a poner, ojo con lo que te voy a poner, con el eje Y y le voy a llamar alfa. Le voy a llamar alfa. Y tú dirás, chuta, ¿y ahora qué hago? ¡Ey! No te preocupes, no te preocupes. Si te dan con respecto al eje Y, ojo, porque aquí estaría ángulo con respecto al eje Y, porque aquí está el vector y aquí está el eje Y y ahí está el ángulo. Y vamos a poner aquí ángulo con respecto al eje Y. Si tú haces lo mismo que yo hice, encontrando el triángulo rectángulo y aplicando todas las identidades trigonométricas, vas a llegar a esto. Mira lo que va a pasar ahora. En Bx ya no es la misma fórmula de acá arriba. Ya no. ¿Cuál va a ser ahora? Va a ser el módulo del vector. Ahora Bx no va a ir con coseno. Ahora ¿con qué va a ir? Va a ir con seno. ¿Pero de qué? ¿De qué ángulo? El seno de ángulo, en este caso, que le llamé alfa. Ahora BY ya no sería como el seno. Ahora acá sería, ¿qué cosa? El coseno del ángulo alfa. Y ahora alfa, ¿cómo se calcularía? Asimismo, como tangente a la -1 de qué? Se invierte, ya no sería BY sobre BX, sería al revés, BX sobre BY. Así sería, se cambia. ¿Y qué es lo único que se mantiene constante? El módulo, porque eso es lo que nunca jamás va a cambiar. Ahora, puede que tú estés al principio confundido y por qué los cambio. Te lo voy a demostrar con el siguiente pequeño ejercicio que yo lo voy a hacer. Entonces, como dije hace un rato, vamos a trabajar solo con un vector y te voy a demostrar que las fórmulas no van a fallar. ¿Y cómo? Presta atención. Te voy a dar, obviamente, esta explicación. Ya, ahí tienes, ¿no? ¿Sí o no? Imagínate que tuvieras un ángulo aquí. Supongamos que te doy el ángulo de 30 grados. Tú ya sabes que este es el eje Y y tú ya sabes que este es el eje X. Primero de entrada, identifico. De entrada, yo identifico. ¿El ángulo con qué eje está? ¿Con referente a X o con referente a Y? Sencillo, ¿cómo identificaba? Me paro en el vector y veo hacia dónde está el ángulo. Y si me doy cuenta, está con respecto al eje X. Así que, ¿qué formulitas voy a usar? Voy a usar las de acá. ¿Sí? Voy a usar las de acá. Entonces, ¿qué pasaré ahí? Voy a encontrarlas. Entonces, voy a suponer que, que el módulo del vector B es de 10 unidades. ¿Sí? El módulo del vector B es de 10 unidades. Entonces, con la calculadora todos, ¿no? Entonces veamos qué sucede con esto. Si yo calculo Bx sería igual, usando la fórmula directa, 10 por el coseno de 30 grados. Y By es igual a 10 por el seno de 30 grados. ¿Sí o no? Entonces, usando la calculadora, ¿sí? Usando la calculadora, calculemos, ¿no es verdad? Los valores que nos van a dar. ¿Sí? Ya les comparto ahorita
la pantalla con la calculadora. Esperen un momentito. Listo, aquí todos deben ver mi calculadora. Entonces aquí sería 10 por el coseno de 30. No, ¿verdad? 10 por el coseno de 30. Te quedaría 5 raíz de 3. En decimales, usemos dos decimales. 8,66. Eso es lo que nos dio. ¿Sí o no? Ahora aquí, usemos 10 por el seno de 30. ¿No, verdad? Y esto nos va a dar 5. Perfecto. Ya. Eso cuando usas con el eje de las X. Ahí está todo perfecto. Está todo bien. No hay ningún problema. Pero algunos se preguntarán, profe, ¿pero cuál es la diferencia entre usar con respecto al eje Y y al respecto con el eje X? Lógicamente, recuerda que en cada cuadrante que tengamos así, ¿cuánto hay? Hay 90 grados, ¿sí o no? Hay 90 grados obligados. Entonces, ¿cuánto es el ángulo que sería aquí? Aquí sería 60 grados. ¿Sí ven? Ahí sería 60 grados. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si voy a usar el mismo vector? Y ojo con lo que voy a decir. Voy a usar el mismo vector, pero ahora te voy a dar el ángulo correspondiente a su eje Y. Presta atención. Siempre voy a usar el ángulo con respecto a su eje Y. Mira aquí. Si aquí ya hubo 30, lógicamente aquí va a haber ¿cuánto? Va a haber 60 grados, ¿sí? Va a haber 60 grados. Eso ya es por matemática. Recuerden que en cada cuadrante hay 90 grados. 90 menos 30 sobra 60, pues no. Entonces ya sabemos que este vector tiene un módulo de 10 unidades. ¿Sí o no? Entonces, observen la magia de lo que pasa aquí. Uso la fórmula. Bx a qué sería igual? A 10, pero ahora Bx ya no es con coseno. ¿Ahora qué es? Es seno de 60 grados. Y ojo con lo que va a hacer. Miren lo que va a pasar. Entonces quedaría como 10 por el seno de 60. 10 por el seno de 60. Miren cuánto va a dar. 8,66. Y para que vean que no estoy mintiendo, voy a calcular BY. Te daría 10 por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto creen que va a dar? Tiene que darme 5. Y para fines de demostración lo haré con la calculadora. 10 por el coseno de 60. Observen ahí. Da 5. Aquí viene con esto. No importa qué ángulo te dan, sea en X o sea en Y. Cada uno tiene sus respectivas fórmulas. O tú te vas por X o tú te vas por Y. Igual las componentes que van a ser serán las mismas. Pero eso sí, siempre y cuando el ángulo del eje Y con respecto al eje X sean de 90 grados. O sea, sumen 90 grados. Porque, por ejemplo, tú ya sabes que aquí ya te diste cuenta que sobró 60 grados. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? De ley. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto el ángulo de 45 aquí? No tendría sentido. Porque 45 más 30 me da 75. Y se supone que deben sumar 90. O sea que me faltan todavía 15 grados de diferencia. Entonces, por eso estoy recalcando esto. Entonces, aquí viene con lo que yo estoy demostrándote acá. Es que si, por ejemplo, a ti te dan un vector whatever, o sea, imaginemos que te dan este vector siguiente. Imaginémonos que te dan el siguiente vector. ¿Sí? El siguiente vector. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer todos? ¿Qué van a hacer todos? Entonces, por ejemplo, te dan un vector. Dicen que este vector vale 20 unidades. El módulo de este vector es 20 unidades. Y te dan con el ángulo, qué sé yo, de 65 grados. Entonces, con qué ángulo te están dando? Míralo tú. Te están dándolo con respecto al eje Y. ¿Sí o no? Tú decides, tú tomas la decisión. Si tú quieres trabajar con ese ángulo, tú tomas la decisión. Si tú quieres trabajar con ese ángulo de Y, nadie te va a detener. Si tú quieres trabajarlo, hazlo.
Y mira, se me va a ocurrir trabajarlo. Ya, mira, lo voy a trabajar porque quiero. Entonces, calculo BX. Obviamente, BX estaría aquí y obviamente BY estaría acá, ¿no? Si yo calculo BX con la fórmula que el ángulo está con respecto al eje Y, BX, ¿cómo me quedaría? BX me quedaría 20 por el seno de 65 grados. ¿Sí ves? Y para que vean, calculemos. 20 por el seno de 65 grados. Ya, me dio 18. Dejémoslo en 18, solamente en 18. Ya. Y ahora BY es 20. ¿Por qué? Por el coseno de 65 grados. Así son las fórmulas que yo les di, ¿no? Entonces usemos la calculadora como tal, ¿no? Entonces vamos a ver, 20 por el coseno de 65. Entonces ahí está, te quedaría, dejémoslo en 8. Ya está. ¿Sí ven? Entonces ya encontraste las componentes. Pero si a alguien no le gusta trabajar, a alguien no le gusta trabajar con el ángulo de 65 grados, porque por alguna razón solo se sabe las formulitas con respecto al eje X y no las de Y, no hay problema. ¿Qué deberías hacer tú? Entonces ahí razonas. Como en cada cuadrante hay máximo 90 grados, entonces tendría que restar 90 menos 65 grados. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Serían 25 grados, ¿sí o no? Entonces aquí el ángulo con respecto a la horizontal o al eje X serían 25 grados. Ahora trabajemos con los 25, pues, para ver si es cierto. Ahí la fórmula cambia. Ahí Bx te quedaría como 20 por el coseno de 25. Y By, ¿cómo te quedaría? Quedaría como 20 por el seno de 25 grados. Usemos la calculadora. ¿Sí o no? Usemos la calculadora y veamos si estoy mintiendo o yo estoy loco. 20 por el coseno de 25. Observen la magia. Miren cuánto dio. Da 18. Lo dejé en 18. Te hago una pregunta. Este BX no es lo mismo que este BX de acá. Es lo mismo. Si te va a dar, y vamos a usar con Y, porque puede que alguien todavía esté escéptico. 20 por el seno de 25. ¿Cuánto dio? 8.45. Yo te dije que lo dejé en 8. ¿Sí ves? Entonces, es lo mismo. Entonces, en conclusión, en resumen, ¿no verdad? En resumen, no importa con qué ángulo te dan el vector, ya sea con el eje Y, con el eje X. Si te sabes usar bien las fórmulas, estás del otro lado. Pero cabe recalcar que usarlas bien para que te dé lo mismo. No importa en qué cuadrante estén. No importa en qué cuadrante esté. Si está en el tercero, esté en el cuarto, esté en el quinto. Si te dan los ángulos respectivos, ¿no? O a X o a Y, siempre le tendrás que restar 90. Sí, siempre le tendrás que restar 90. Entonces, así quedaría la explicación de esta parte muy importante, que por qué yo tuve que darte las dos fórmulas, tanto al eje X como al eje Y. ¿Sí? Esto es bastante importante y que sepas. Porque está la mayoría de que alguno te da, todo el mundo pues que está acostumbrado, es que me tiene que dar con X. Y la típica que todo el mundo dice, es que X va con coseno. Y te hago una pregunta, mira acá, aquí X va con coseno, no, está al revés, está con seno. Entonces no se acostumbre, ¿sí? No se acostumbre. Imaginémonos que está, ahora te pongo un ejercicio. Supongamos que te dan este vector de aquí, este vector de aquí, ¿ya? Te lo dan. Y yo digo que este vector tiene 20 unidades. Y yo quiero que los descompongas. Quiero que lo pongas en coordenadas rectangulares. Y te doy, usémonos un ángulo, qué sé yo, de 30 grados. Identificamos con qué ángulo está, con qué el ángulo con qué está respecto. Está respecto con el eje de las que, con el eje de las X.
¿no verdad? Está respecto con el eje de las X, ¿sí? Está respecto con el eje de las X. Entonces ya sabes qué fórmula voy a usar. Entonces vamos a descomponerlo. Bx te quedaría como 20, ¿sí o no? Por el coseno de 30 grados. Y By te quedaría como 20 por el seno de 30 grados. Para fines demostrativos, sigamos usando la calculadora. Entonces, 20 por el coseno de 30. ¿Cuánto queda? Quedaría 17.32. Perfecto. Y ahora 20 por el seno de 30, si no me equivoco, va a salir 10. Ahí está, salió 10. Pero aquí vamos a tener un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si me vas a poner que las coordenadas del vector sería 17.32, mejor redondeamos la 17 para no andar escribiendo tanto decimal. Ojo, se debe trabajar en decimal, pero trabajemos para no confundir. Coma 10. O lo expresas así, puede ser representado como 17i más 10j. Ya saben que la i representa, en este caso la i representa el eje X y la j significa el eje Y. O sea, 17 en X, 10 en Y. Pero aquí va a haber un problema. Esto de aquí, aunque parezca mentira, está mal. Los cálculos están bien. La representación de cómo lo acabo de escribir está mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué está mal todo esto que acabo de escribir recientemente? Porque miren, tanto todas las coordenadas me salieron positivas. Positivas. Pero hay un pequeño problema. Quiero que observen dónde está ubicado el vector. El vector está ubicado en el segundo cuadrante. ¿Sí o no? Está ubicado en el segundo, ¿qué cosa? En el segundo cuadrante. ¿Sí? Y en el segundo cuadrante el eje X es negativo y el eje Y es positivo. ¿Sí? El eje X es negativo y el eje Y es positivo. Entonces se supone que la coordenada en X me debe salir negativa. Ah, pero ¿qué pasó acá? Me salió positiva. Entonces, ¿qué hago? Entonces tú me vas a decir, está mal. No, 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 no. No es que hayas hecho mal. El cálculo está bien. Solo que ¿por qué sale positivo? Porque, queridos chicos, está usando un ángulo de 30. Y date cuenta que siempre en el primer cuadrante empiezas desde cero. Después, ¿qué va? Va el 30. Después va el 45. Después, ¿quién va? El 60. Después, ¿quién puede ir? El 75. Y hasta que llegues al 90. Y como este ángulo está en esta zona donde el eje X es positivo y el eje Y es positivo también, ¿no verdad? ¿Qué pasa ahí? Siempre te saldrán positivos los cálculos. Y es por eso es lo que está pasando aquí. Sale positivo. Entonces, ¿qué vienes a hacer tú? Sencillo. Siempre cuando hagas los cálculos y ves que hay un ángulo que está en este cuadrante, o sea, en el primero, verificas en dónde está. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del vector? Aquí tú ya sabes que sería qué cosa, Bx. Y aquí tú ya sabes qué cosa, que sería By. Entonces, como Bx tiene que salirme negativo, sería menos 17. Coma, By sale positivo, por lo que va aquí se mantiene, sale 10. Esa es una manera de expresarlo en forma de coordenadas. O si no, lo puedes representar de qué otra forma. Lo puedes representar como menos 17i, menos 17i, más que más 10j. Menos 17i más 10j. ¿Sí? Esa es la manera correcta de presentar. ¿Sí? De presentar. Estamos. De presentar. ¿Sí? Entonces, yo puede que alguien, y puede que insista que alguien haya medido el ángulo realmente de acá para acá y ver cuánto es el ángulo verdadero. Pero te diría que no. No sería necesario y sería que te alargues mucho. ¿Sí? Entonces, siempre debes verificar. Siempre te pondrán ángulos pequeñitos.
Así que son del primer cuadrante, entre 0 y 90. Y obligado tú tienes que verificar en qué cuadrante está. Ahora, vamos a hacer la otra pregunta que viene en el control. Te viene lo siguiente, te pide que calcules el ángulo o la dirección. El ángulo, que es lo mismo que, o la dirección, que prácticamente son lo mismo. Imagínate que yo te doy las coordenadas de un vector A, el cual está en menos 5, perdón, menos 3, menos 4. Calcular el ángulo y la dirección. Y calculemos también su módulo. ¿Ya? Usamos la fórmula. ¿Cómo calculo el módulo? Muchachos, si ya te dan las coordenadas, tanto en X como en Y, se te hace fácil. Recuerda que este es su componente en X. Y este sería ¿tu qué? Tu coordenada en Y. ¿Cuál sería el módulo de A? Módulo de A sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahora, si alguien me está preguntando, profesor, pero se supone que son negativos, no importa. ¿Por qué? Porque todo negativo elevado a todo número negativo elevado a un exponente par siempre será positivo. Pero si a alguien todavía le entra la duda, está bien, no hay problema. Saco el módulo y ¿cómo me quedaría? Raíz cuadrada de qué? De menos 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Como dije, las dos son iguales, pero no hay problema. Entonces, 3 al cuadrado sería 9. 4 al cuadrado sería ¿cuánto? 16. Entonces, si se dan cuenta, no hay problema. Porque aquí 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16 te daría 25. Raíz de 25 saldría que el módulo valdría 5. ¿Sí? Estamos. Ahora, si me piden el ángulo, ¿cómo calculo el ángulo? Uso la fórmula de las primeras principales. Usémosla con la de que siempre está con respecto al eje X. Tangente a la menos 1, habíamos establecido que era el valor absoluto de BY sobre BX. Ahorita estoy demostrando porque usa el valor absoluto. Ya van a ver por qué. Observen. Entonces, si ya tengo, lo uso. Entonces presten mucha atención. Calculo tangente a la menos 1 del módulo de BY, del valor absoluto de BY, ya sé que BY cuánto es menos 4 y BX es menos 3. Menos y menos se hace más, pero el valor absoluto se mantiene en más. Se mantiene en más. Entonces, aquí te quedaría como tangente a la menos por el valor absoluto de 4 tercios. Y obviamente ahí rompo el valor absoluto del número sigue siendo el mismo número. Entonces ahí te quedaría, ¿qué cosa? 4 tercios. ¿Sí? 4 tercios. Entonces, teniendo mucho en cuenta eso, ¿no es verdad? Teniendo en cuenta eso, usemos la calculadora. ¿Sí? Entonces, quiero que todo el mundo vea lo que pasa. Entonces, voy a calcular tangente a la menos 1 de 4 dividido por 3. Y daría 53.13 grados. Perfecto. Ya encontré el ángulo. Ahora, vamos a graficar cómo quedaría. ¿No es verdad? Entonces, grafiquemos. Ahí está. Se supone que es un vector, y ahí identifico el vector. El vector se supone que debe estar en menos 3 y menos 4. Lógicamente estaría en qué cuadrante? En el tercer cuadrante. Menos 3, menos 4. Menos 3 en X, menos 4 en Y. Voilà, lo grafico. Ya está. Y ahí está. Mi vector A. Y ahora, ¿dónde creen que coloco este ángulo de 53.13? Miren la fórmula que acabo de usar. ¿De dónde la saqué? La saqué de la fórmula, ¿no es verdad? De la tablita que dice con respecto al eje X. ¿Sí ven?
Ahí la tengo. Con respecto al eje X. Entonces, ¿dónde la voy a colocar? Lo voy a colocar aquí. El ángulo sería 53.13 grados. Ese sería la ubicación y la dirección del ángulo. Pero ahora, ponte que no el profesor o la lección o el control que tú tengas o en un taller no te sale ese ángulo. Perfecto, no hay problema. Para alguien que todavía está jugando, profesor, ¿qué hubiera pasado? Y ojo con lo que voy a decir. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera usado el valor absoluto? Pues bueno, es muy probable que dependiendo de qué cuadrante, o te sale este ángulo, que es muy posible, o te sale un ángulo más grande. Pero repito, preferible usarlo en valor absoluto. Entonces, una de las que puedes poner, escribir de la siguiente manera, entonces tú vas a hacer lo siguiente. Entonces yo digo, las características del vector es que el vector de A, pongo el módulo, lo expreso de manera polar, sería de cuánto. La módulo sería 5 y el ángulo sería 53.13 grados. Y especifico en qué cuadrante. ¿En qué cuadrante está? Tercer cuadrante. Esa es una forma de presentarlo. Pero imagínate que no te dicen que quieren ese ángulo, no quieren este ángulo, no les gusta. ¿Cuál sería el otro ángulo? Sencillo. Sería el que estás midiendo de aquí para acá. Entonces, tú ya sabes, por, por, por trigonometría, ¿no? ¿Verdad? Tú sabes que aquí hay 0 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 180 grados y aquí hay 270 grados, ¿sí o no? Y cuando dé la vuelta entera, tú ya sabes que en vez de 0 grados habrían 360 grados. Entonces, date cuenta que aquí tengo 90, acá tengo el 0 grados, 180. O sea, aquí se está pasando los 180 y puedo calcular ese ángulo. ¿Y cómo sería ese ángulo? Ese ángulo sería los 180 más los 53.13 que acabo de encontrar. Entonces me quedaría como punto 13, ¿no es verdad? 3, 5 más 8, 13, llevo una, 233. O sea que este ángulo sería 233.13. Y de ahí, ¿cómo expresaría nuevamente A? A lo expresaría asimismo de manera polar, ojo, polar, 5 unidades, coma, y pongo el ángulo, 233.13 grados. Y aquí ya no tendría que especificar el cuadrante. ¿Por qué? Porque ya con el ángulo ya especificas en qué cuadrante está y ya te van a dar qué cosa, las variables. Así que no habría ningún problema. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hubiera pasado si en cambio no hubiera preferido el primer ángulo o el segundo ángulo? Hay un tercer ángulo que es posible que te lo pongan. Pero vuelvo y repito, todo dependerá de quién, de ti. Entonces, voy a copiar este planito de grados. Vamos a copiarlo y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Entonces, quiero que todo el mundo preste atención. Cuando tú mides desde 0 grados y das para acá, ojo, das para acá, esto es sentido antihorario. Y en el sentido antihorario, todos los ángulos te van a salir positivos. Todos. Pero si mides desde 0, pero al revés, para acá, ¿no? ¿Verdad? Que sería así. ¿Qué sentido es? Este sentido horario. ¿Sí o no? Sentido horario. Pero aquí en el sentido horario, los ángulos serán negativos. Entonces, tanto el primer ángulo que yo encontré como el segundo ángulo que yo encontré, que son equivalentes, solo que aquí hay que especificar y acá no, ya no habría que especificar, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué te saldría? Te saldría, son antihorarios porque son positivos. Pero ahora, ¿qué pasaría con si te pidieran el ángulo horario? Entonces, así mismo, lo coloco, grafiquemos otra vez nuestro vector A. Ya sabemos que está en el tercer cuadrante.
¿no verdad? Si ves, está en el tercer cuadrante. Y ya sabemos que aquí mediría 53.13 y lógicamente de aquí para acá hasta aquí ya lo calculamos y dio 233.13, ¿sí o no? 13 grados. Perfecto. Pero ahora yo quiero el de acá, pues. Yo quiero este, el que está medido de aquí para acá en el sentido horario. Quiero saber cuál es el ángulo aquí. ¿Cuánto sería? Sencillo. Date cuenta que como estás en otro horario máximo, tiene que estar en 360 grados, ¿no verdad? Y tendría que restar los 360 grados menos el ángulo original, que en este caso sería los 200 menos 200.33,13 grados, porque eso es lo que te falta para llegar al 360, pues no. Entonces, al calcular eso, ¿cómo me quedaría? Usamos la calculadora, aquí se me apoya la calculadora. 360 menos 233,13 y me quedaría un valor de 126.87, ¿qué cosa? Grados. Entonces, ¿cómo debería colocar el vector A en forma polar? Quedaría su módulo, que ya sería 5 unidades, coma, menos 126,87 grados. Así quedaría. ¿Sí? Así quedaría. Pero lo que cabe recalcar es que si tú usas las fórmulas tanto de coseno o seno de estos ángulos, igual te van a dar los valores correspondientes de las componentes, ya sea -3 o -4. ¿Sí? Siempre. El único que te podría dar problemas es el de 53.13, que ya sabes que lo demostré que siempre te saldrá positivo, pero solo tendrás que verificar el cuadrante. En cambio, si usas el ángulo original medido desde cero, que sería 233.13, directamente ya te saldrían los valores negativos, dependiendo del cuadrante. Saldría el negativo o el positivo. Y en el horario y en el antihorario también te saldrían las coordenadas correspondientes. Solo en el ángulo más chiquito, el que está entre 0 y 90, solamente se presentaría que tendrías que verificar el cuadrante. En los otros ya no tendrías que verificar, ¿no?